Hola, ¿cómo estás? Te quiero invitar a que conozcas la historia del club de mis amores, el queridísimo Chacarita Junior. ¿Me querés acompañar? Avenida Córdoba y Dorrego. ¿Qué hago acá? Avenida Córdoba y Dorrego. ¿Qué hago acá? Ah, ya sé. En este barrio los hermanos Lema y varios muchachos más se juntaron en un comité socialista y fundaron el Funebrero. Creo que fue por allá por 1906. Y le pusieron Chacarita, porque varios de los jugadores que tenía el equipo vivían en la calle Chacarita, que hoy se llama Jorge Newbery. Y claro, también por el barrio. Claro, ¿no? La primera cancha la hicieron en 1907, en La Croce y Álvarez Thomas, muy cerca donde hoy está la sede de Capital. Pero duró poco tiempo, porque no sabían que estaban cortando una calle del barrio. Los primeros tiempos fueron difíciles, sobre todo por el tema económico. Así que los muchachos jugaban muchos partidos amistosos, y si no en alguna liga independiente. Y jugaban en distintas canchas del barrio. Así que, gracias a todos aquellos que le ponían el hombro, en 1919 Chacarita ya contaba con dos actividades: el fútbol y el atletismo. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo andas? ¿Bien, vos? Todo bien, acá, trabajando un poquito. Bueno, bárbaro. Escuchame, vos que sos hincha de Chaca también. Ajá. ¿Te acordás por qué los colores de la tricolor de Chacarita? Bueno, los tres colores eran negro por el funebrero, el clásico color negro del funebrero. Claro. Siempre dice que era como un toque de humor que le habían hecho. Ah, mirá. El blanco era por la pureza de los ideales. Y el rojo, justamente, porque son los ideales socialistas. El rojo, justamente, tiene que ver con el socialismo. Ah, pero porque se fundó en un comité socialista. Se fundó en un comité socialista. Ah, buenísimo. Por eso. Bueno, gracias, profe. No, Nos de vemos. nada. Chao, Pablito, hasta Chao, luego. Marce. Chao. El primer escudo de Chacarita Juniors se hizo en 1920. En esa época, en la que el fútbol todavía era amateur, gracias al aporte fundamental de los socios y las campañas de equipo tricolor, que luchaba por ascender a Primera División, Chacarita pudo instalar su primera cancha oficial, que se usó entre 1925 y 1930. En esa época, como todavía no había cortadora de césped, tres socios, Federico, Chiquito y Miguel, conseguía que le presten un burro. Así se comía el pasto y dejaba la cancha más o menos en condiciones. Esa primera cancha oficial de Chaca estaba en Villa Crespo, en la manzana delimitada por Padilla, Humboldt, Murillo y Darwin. A muy pocas cuadras de la estación de tren del ferrocarril San Martín, que ¿cómo se llama? Sí, adivinaste, se llama Chacarita. El primer ascenso de Chacarita a Primera División fue a fines de 1924. En ese equipo se destacaban Alterio, Renato Cesarini y Gaslini. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? Bien, bien.
venía a verlo, doctor, porque, qué sé yo, hay cosas que me parece que no son normal, pero que hay muchos hinchas de Chacarita nos pasa. Por ejemplo, no sé, me la paso pensando en Chacarita. Reunión familiar, hablamos de Chacarita. Con los pibes de la escuela que me cruzo, hablamos de Chacarita, los que son de Chaca, ¿no? Y hay un profe que nos cruzamos y me dice, qué sé, ¿te acordás del fantasma revuelta? Y yo le digo, ¿te acordás de Cachito Lugo? Nada. Eso, qué sé yo. O sea que Chacarita inunda todos los aspectos de tu vida. Sí, sí. ¿Y eso desde hace cuánto? Y hace muchos años. Ajá. Desde chico, digamos. Entiendo. O sea que es como una obsesión en tu vida, Chacarita. Ponele. Por ejemplo, ¿vos sabés con quién fue el primer partido de la era profesional de Chacarita? No, la verdad que no. ¿Podés decírmelo? Sí. Chacarita jugó de visitante contra Boca en la primera fecha de la era profesional de fútbol argentino. Eso fue el 31 de mayo de 1931. A partir del 19 de febrero de 1932, Chacarita tuvo su nuevo estadio. A metros del anterior, en Humboldt y Padilla, pegadito a la cancha de nuestro clásico rival. Ese día, Chaca le ganó 3-1 en un partido amistoso nacional de Montevideo. En esa cancha entraban 40.000 personas y era utilizada para los partidos internacionales, al igual que el gasómetro de San Lorenzo, ya que la cancha de Chacarita también era una de las más lindas. En esos primeros años del profesionalismo, algunos de los triunfos más importantes de Chacarita fueron el 5-1 de local en 1931 contra Estudiantes y en 1938 2-0 contra Independiente de local y 4-3 de visitante con San Lorenzo de Almagro. Uno de los personajes más importantes de la historia de Chaca fue Ernesto Duccini, que jugó en el tricolor de 1928 a 1938 y después se dedicó a ser entrenador. Le decían el maestro, no solo por los jugadores que formó en inferiores en Chacarita, sino también en Racing, River, San Lorenzo y también la selección nacional. Entre 1937 y 1952, Chacarita tuvo un arquerazo que se llamaba Isaac López. Atajó todo ese tiempo en Chaca, salvo un par de partidos que atajó para Ferrocarril Oeste. Muy interesante, Marcelo. Bueno, Daniel, muchas gracias. ¿No hay por qué seguimos la próxima? Dale, por favor. Nos vemos. El primer descenso de Chaca fue en 1940, pero en 1941, con la conducción técnica de Ernesto Duccini, le sacó 13 puntos de ventaja a Colegiales, que fue segundo, así que salió campeón y retornó a la primera división. Para todos aquellos que no lo saben, el máximo goleador de la historia de Chaca es Fabio Juan Casán, un rosarino que jugó con la tricolor entre 1939 y el 44. Hizo 76 goles, 54 en primera y 22 en el año 41, cuando Chacarita participó del torneo de segunda de ascenso. Chacarita y Atlanta alquilaban el mismo predio. Sin embargo, este último, con el apoyo de una familia de mucho dinero, pudo comprar esas tierras. El 22 de noviembre del 44, Chacarita jugó por la primera división su último partido en su estadio de Villa Crespo, y le ganó 6-3 a Huracán. Sin embargo, el último partido fue por segunda división el 16 de diciembre de ese año, en el que Colegiales y Temperley empataron 2-2. Afortunadamente, desde 1943 se había formado una comisión para adquirir un nuevo predio y hacer la cancha nueva. Así que se cobraron los terrenos en las lomas de Villadiel, que ahora se llama Villa Maipú. De tu blanco fue tu base cimentada y al fragor de tu coraje le diste rojo color y tu sobriedad tan firme fue con tu negro estampado
y en Villa Crespo glorioso, con tu negro, blanco y rojo, viejo Chaca de mis sueños, te hiciste tan poderoso, que sos mi señor y dueña, y orgullo de mi pasión. Vamos Chaca, arriba Chaca, hoy en San Martín anclaste, pero nunca te olvidaste del Villa Crespo de ayer, y a tu calor amparado, que nadie esté separado, todos juntos hermanados, siempre para un mismo lado, te vamos a ver vencer. Con un gran esfuerzo de los chacaritenses de esa época, en pocos meses se pudo levantar el nuevo estadio, que se inauguró el 8 de julio de 1945, en un partido amistoso con River Plate de Montevideo. Esa mudanza de la cancha de San Martín le permitió al Funebrero no solo sumar como hinchas a mucha gente de la zona, sino que con el tiempo, como todos sabemos, este fanatismo por la tricolor se fue expandiendo y hoy cuenta con simpatizantes en todo el mundo. Otro partido muy importante en la historia de Chaca se jugó en San Martín en mayo del 48. Faltando bastante tiempo para el final del encuentro, Chaca iba ganando 2-1 a Boca, y por lesión del arquero Díaz, Bucico, que había hecho el primer gol, fue al arco, ya que en esa época no había cambios. Faltando 20 minutos, Chacarita queda con 9 jugadores, por la expulsión de Luca y un penal en contra. El penal se ejecuta 2 veces, ya que en el primer caso se adelanta el arquero, y en las 2 oportunidades la pelota pega en el palo. Luego de eso, Francisco Campana, que anteriormente había hecho el segundo, hace 3 goles más, y el Funebrero se impone ese día por 5-1. En aquellos años, Chaca era un equipo de la primera división que merodeaba la mitad de tabla. Sin embargo, lamentablemente, en 1956 se fue al descenso, así que cayó al campeonato de Primera B, que en ese momento era la segunda división. En 1957 y 1958, Chacarita fue protagonista de ese torneo de Primera B, sin embargo no le alcanzó para ascender. En el 57 terminó cuarto y en el 58 tercero. Un jugador que estaba surgiendo de las inferiores y lleno de anécdotas era Mariulo Rodríguez, uno de los más importantes de la historia de Chaca, que lamentablemente lo tuvieron que operar de las rodillas en varias oportunidades. Por suerte, se recompuso y en 1959 fue uno de los responsables artífices del ascenso de Chaca, junto con Héctor Cordero, por ejemplo, que era el arquero, y Eduardo Restivo, que también era delantero. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Qué buena pulpito. Está buena, ¿viste? Sí. Impresionante. A ver si taja como Cordero este. Bien. En ese ascenso del Funebrero del 59, Chacarita salió campeón, y segundo salió Quilmes. Otro partido muy recordado por los veteranos hinchas de Chaca se jugó en junio del 60 en la cancha de Atlanta. Chacarita le ganó 5-2. En el equipo bohemio jugaban Mario Grigol y Artime, por ejemplo. Chaca cerró el partido con un gol de Rabona. Hacía 8 años que no se enfrentaban y la fiesta fue toda funebrera. En 1962, Chaca terminó quinto el torneo de Primera División, pero los siguientes 4 o 5 años no hizo buenos campeonatos. Eso sí, en 1963 se adquirió el terreno en Teodoro García 3550, y después de mucho trabajo, en 1967 se pudo inaugurar la sede de Capital. Mirá qué buena, la Copa John Gammer. Sí, ¿sabés si juega el miércoles que viene? Sí. ¿Seguro?
¿Qué hora? ¿Sabes todo? A la noche. ¿A la noche? Che, ¿me contás la historia de la sede, Indio? Sí, seguime, te cuento. Al igual que pasó con el estadio, que el actual es el quinto estadio, el quinto campo de juego de Chacarita, lo mismo sucedió con la sede, hubieron varias. Algunos fueron lugares de reunión sin que sea una propiedad de Chacarita, como cuando se juntaban los muchachos en el Café de la Curva, o en la famosa lechería, en Jorge Newbery. Y hubo distintas sedes, hubo sobre Cabildo, Teodoro García, hubo Corrientes, enfrente al Parque de los Andes, y la anterior a esta estaba en Teodoro García, pero al 2700, o sea, ahí para el lado de Estación Colegiales. Che, ¿qué deportes se practican acá? Bueno, la sede lo que tiene hoy como así la escuela de boxeo, que es el principal deporte que tenemos, es muy importante para el club, no para lo que representa. Fuera del fútbol, el boxeo. Está el equipo de natación en pileta, tenemos taekwondo, también hemos tenido campeones argentinos, de los chicos que tuvo en taekwondo, fuimos campeones de gimnasia aeróbica con las nenas, tenemos el equipo de ajedrez que ha ganado copas en AFA también. Bueno, espectacular. ¿De lo social? Y bueno, siempre el club, más allá de ser un club CANAFA y que su principal exposición deportiva, su representación más grande es el equipo de fútbol profesional, también es importante la integración con el barrio. Y en ese sentido hicimos una biblioteca deportiva que está funcionando, un aula donde se dictan clases de italiano, se hizo periodismo deportivo, se va a hacer historia funebrera, festejamos el Día del Niño, trabajamos conjunto con ONG del barrio, hicimos talleres. Hay chicos que vinieron a aprender a leer y escribir acá, gente. Buenísimo, Indio querido. Muchísimas gracias por la recorrida y que sigan los éxitos. En 1967, el Funebrero le ganó 3-2 a Atlanta en la última fecha y se salvó del descenso. En el 68 hizo una campaña más regular y el 6 de julio de 1969 se ganó su primera estrella. Esta foto del día que ganamos la final del 69. Petrocelli, Gómez, Pérez, Vargas, Frasoldati, Recupero, Puntorero y Poncio, Marcos, Orife y Neumann, el técnico Rodríguez. ¿Y este? Este es el arquero. Petrocelli. Jorge Eliseo Petrocelli. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Quería hacer una consultita. ¿Usted qué me puede contar del torneo metropolitano que se ganó en el 69? Algo que recuerdo de esa época, que fue muy importante para todos nosotros, fue el regreso de la cancha de Racing, después de haber salido campeones, porque el micro iba seguido de una cantidad impresionante de coches y tardamos 8 horas en llegar a la Plaza San Martín. Una locura, amigo. Una locura, sí. Bueno. Ese torneo está dividido en dos zonas, la A y la B. Chaca jugaba la zona A. Después se enfrentaban en semifinal el primero de una zona contra el segundo de la otra y los ganadores jugaban a la final. ¿Usted recuerda cuáles fueron los partidos más importantes para que Chaca salga campeón? Bueno, un partido muy importante para nosotros fue el que jugamos con Boca en la cancha de Boca, que se ganó 1-0 y que posibilitó que llegáramos al primer puesto y clasificáramos para las semifinales y finales, que nos tocó con Racing, que venía de ser campeón del mundo, y tuvimos la suerte de ganar 1-0 en la cancha de Boca, y bueno, después la recordada final en la cancha con River en la cancha de Racing. Que salimos 4-1. Que salimos 4-1. Qué lindo. Yo te decía que ahora con Chaca no se podía,
con este equipo noble y valiente, que en la Argentina aplaude ya toda la gente. Escalaron posiciones sin apuro con tesón y ganaron este año el más alto galardón. Ejemplo de gran modestia y ejemplo de gran valor. Este año Chacarita se pasó. Petrocelli, Gómez Frasoldati, Recupero Pérez Puntorero, Zurita y Neumann con Orife, Vargas, Poncio, García, Cambón y Marcos, y todos con Sosín y Pizarro formaron el gran plantel. Este año fue una máquina, Chacarita y su ballet. Yo te decía que ahora con Chaca no se podía. Con este equipo noble y valiente, que en la Argentina aplaude ya toda la gente. Con Nader de presidente, firme y noble conductor, y 11 fuertes voluntades, Chacarita se pasó. Si da gusto sobre el verde, pero sus pasos de ballet, porque Chaca juega lindo, juega limpio y juega bien. Yo te decía. Pero mira quién está acá. El ingeniero Antonio Gómez. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Tengo entendido que usted fue dirigente de Chaca. ¿En qué año fue dirigente? Desde el 59 hasta el 73. Ah, buenísimo. En la época de la Joan Gamper usted era presidente. Señor. Sí, señor. Buenísimo. ¿Y qué me quiere contar de los Joan Gamper? Y que fuimos invitados por el Club Barcelona a jugar la Copa Gamper. Viajamos en el mes de agosto del 71. Prácticamente el mismo equipo que había salido campeón, porque Marcos, que había sido vendido al Nantes de Francia 2 meses antes, pusimos una cláusula por la cual tenía que jugar ese partido. El Nantes no lo tenía que prestar. Buenísimo. Y nos lo prestó, y jugó Marcos ese partido como capitán del equipo, como había sido cuando salimos campeones en el 69. Espectacular. Y bueno, jugamos contra el Bayern Múnich de Alemania con su equipo completo, con Beckenbauer de capitán y Müller, centroforward, goleador del Mundial 74, el arquero Mayer, y tenía 5 jugadores de la selección alemana. Y yo también tenía un equipazo. Un equipazo. Y le dimos un baile, pero espectacular. Bueno. Esa noche García Cambón jugó, pero la rompió, como decimos habitualmente. ¿Y qué me cuenta del partido con el Barcelona? Que jugamos, al día siguiente jugamos con el Barcelona, un gran partido. Chacarita jugó muy bien. Lamentablemente no entraba la pelota en el arco del Barcelona, y faltando 10 minutos, una jugada confusa, patea uno del Barcelona, le pega a Frasoldati, desvía la pelota, y el arquero Carnevali, que se había tirado para un lado, la pelota fue para el otro. Así que bueno, perdimos 1-0, pero dejando una impresión excelente, tal es así que nos dieron una copa a nosotros. No te puedo creer, espectacular. Sí, espectacular. Muy buena es. Bueno, ingeniero, eso estoy muy amable. Muchísimas gracias, Nada, chao, buenas tardes. Te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias, chao. En cuanto a lo futbolístico, esos fueron los mejores años de la historia del funebrero. En 1969, como todos sabemos, salió campeón del Metropolitano. En 1970, perdió la semifinal con Boca en el torneo nacional, y en 1971 terminó tercero de 19 equipos. Por aquellos años, era muy habitual que el equipo rival al campeón recibiera este último con un pasillo de honor. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Bárbaro. Acá con el jugador del siglo de Chaca, Ángel Marcos. Ángel, ¿usted en qué época estuvo en Chacarita? Yo vine a Chacarita en el 67 y me fui en junio del 71. Bueno, bárbaro. ¿Y cómo fue su llegada a Chaca? Y fue un poquito particular porque Ferro me había prestado a Nueva Chicago, porque tuve algunos problemas con Ferro, y me prestaron a Nueva Chicago. Y en un partido tuve una hemorragia, me internaron en urgencia, me operaron, estuve en el coma durante 8 días, y en ese momento Chacarita se manifestó porque me conocían, me habían seguido, sí. Y yo estaba en el hospital y yo había perdido 12 kilos y
recién venía de recuperar y no se sabía si iba a poder jugar al Mirá fútbol. vos. Y Chacarita tuvo confianza y dijeron, vamos a saltar sobre la ocasión y comprar un jugador que a lo mejor no lo hubiéramos podido pagar si estaba normal. Bueno, ¿y cómo cumplió con creces? Corrieron un riesgo y 6 meses después me recuperé muy bien. Fui a Chacarita y después la historia siguió, ¿no? Bueno, excelente. Y usted generalmente usaba la 8 en Chaca, ¿no? Yo empecé el primer año con la número 7. Mirá, esa que tenemos allá atrás entonces. Claro, esa camiseta que era una muy linda camiseta, pero que jugábamos en algunas ocasiones. Sí. Porque habitualmente jugábamos con la camiseta rayada habitual. Claro. Y después, cuando las cosas se normalizaron en el club y que hubo muchos cambios en el 68, yo empecé a jugar con la camiseta número 8. Mirá vos, espectacular. ¿Y usted jugó en la selección con otros jugadores en los primeros años del 70? ¿Se acuerda usted de quién más estuvo? Yo jugué... De Chacarita, ¿no? Sí, en los últimos años del 60 también. Sí. Jugué con Carneval y después con Hugo Vargas al final. Ah, qué bueno. Bueno, gracias por hacer historia en Chaca, ¿eh? No, muy amable. Bueno, hasta luego. Debido a la buena performance del equipo de San Martín a comienzo de los 70, era invitado a distintos torneos y partidos internacionales. Por ejemplo, en 1972 disputó un amistoso contra la selección de México en el mismísimo Estadio Azteca y empató 2-2. Ya a mediados de esa década también surgieron de la cantera de Chacarita jugadores muy importantes. Por ejemplo, Carlos Isquia, Claudio Marangoni, el Beto Pascuti, que jugó mucho en el ascenso, en muchos equipos. Y, por ejemplo, en 1976, el primer club donde fue técnico el Coco Basile fue en Chacarita Juniors. Otro jugador muy importante de la historia de Chaca fue Carlos María García Cambón. El tricolor lo disfrutó hasta 1974, año en que se adquirió el polideportivo de la calle Sáenz Peña. En aquella época había un colectivo, el 187, que salía desde la Chacarita y llegaba hasta José León Suárez. También pasaba por Ballester, Malaber, San Andrés y justamente pasaba por la puerta de la cancha de Chaca y a 5 cuadras del poli. ¿Qué tal, Cachito? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bárbaro. Te quería hacer una pregunta. ¿Me querés contar qué hiciste en tus años de inferiores acá en el poli? ¿Y cómo fue tu experiencia? Y la experiencia fue, yo creo que la más linda de mi vida futbolística, porque bueno, yo venía del campo y Chacarita me abrió las puertas en el año 77. Cuando el poli era un mundo de fantasía para mí, con cancha con tribuna de madera, interesante. Las 2 terrazas, y bueno, en la época donde realmente los técnicos eran formadores, donde te enseñaban integralmente cosas de la vida, no solamente del fútbol. Fue una etapa muy linda, donde el desarrollo antes era muy difícil porque uno tenía canchas peladas, con muy poco pasto, se adaptaba a lo que tenía uno. Pero bueno, gracias al apoyo de esos formadores uno fue superando etapas y cada vez se fue complementando mejor para llegar a la etapa profesional que siempre uno sueña como chico. Es el sueño más grande, de llegar de la mejor forma, ¿no es cierto? Bueno, excelente, muy bien. Y ahora como entrenador, ¿qué le querés inculcar a los chicos, además de lo futbolístico, ¿no? Y lo deportivo? Siempre uno busca todas las necesidades que tuvo de pequeño, tratar de mermarlas hoy que uno es entrenador. Uno debe ser bien íntegro en lo que es la base, lo que es el fútbol infantil, que es la base fundamental de la cadena, de la pirámide de desarrollo de un club. Tratamos de que los chicos entiendan de que el estudio debe ir de la mano en la parte deportiva, porque bueno, desde chicos tienen que aprender de que por ahí un porcentaje muy pequeño se les cumple el sueño de ser profesionales y tenemos que prepararlos para la vida. Ellos creen que por ahí son capaces solamente de hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Y no, el niño tiene una capacidad real de aprender cosas más allá del deporte.
que tiene que estar preparado para después, tiene que estar preparado para lo que venga después, más allá de que llegue a ser jugador de fútbol profesional o no. Tratamos de inculcarles buena costumbre, de ser compañeros, de ser amigos y de que entiendan de que Chacarita es su casa, de allí el sentido de pertenencia de uno, porque a mí me enseñaron esos valores los grandes jugadores con una gran historia en el club. Entonces uno trata de continuar. Y sí, tenemos. Vos fíjate que yo arranqué en la época de Vivalda, de Huguito Pena, Rivero. Entonces uno viene ya de una escuela de pertenencia muy fuerte. Ellos te contaban de los exjugadores. Yo no había jugado porque yo era muy chiquitito y los conocía a través de ellos. Hoy se ha perdido mucho eso. Se ha perdido no solo en el club, en todo el fútbol. De que el jugador que esté arriba, cuando un joven llega al primer equipo, enseñarle la historia del club. Claro. Entonces eso te da un sentido muy fuerte de lo que es pertenencia. Es lo que buscamos acá en Chacarita. Chacarita es un semillero. Excelente. Bueno, sabés que tengo alumnos que vienen a formarse acá en Chaca, vienen a jugar y se nota todo eso que me decís, los buenos valores que le quieren inculcar. Muchas gracias. Es lo primordial, es lo fundamental. A finales de los 70 se comienzan a filtrar diferencias dentro del club que evidentemente hasta el día de hoy no pudimos sellar. Y el tricolor ya no siguió creciendo futbolísticamente al ritmo que lo venía haciendo. De todos modos, la pasión y locura funebrera se siguen expandiendo en cada rincón del planeta. Quiero mi bandera, planchadita, 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 chacarita, 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 rita, rita, oh. ¡Qué jugadorazo! Enrique Ezequiel Borrelli. Debutó en el 80, cuando Chaca se estaba yendo a la C, después de haber descendido en el 79. Ya en Primera C, durante el año 81, mientras su numerosa hinchada explotaba de gente todas las canchas, se quedó con la titularidad dentro del equipo, demostrando todas sus virtudes. Junto con sus compañeros, logró 2 ascensos de Chaca. En el 81 a la B y en el 83 en una campaña épica volver a Primera A, eliminándole de octogonal a Tigre, a Deportivo Italiano y a los Andes en la final en su propia cancha, partido que terminó con una batalla campal, pero Chaca está otra vez en la A. Este es el equipo de Chaca que en 1983, más precisamente el 27 de diciembre, ascendió a la cancha de los Andes a Primera A. Muchos de estos jugadores son los que formaron la base de Chaca en Primera en 1984. Entre ellos estaba Alejandro Cánova, el ruso Zielinski, Enrique Borrelli, Luis Abramovich, Osvaldo Ingrao, la Bruja Yalvé, entre otros. A mediados de ese año, la línea de colectivos 187, que pasaba por la puerta de la cancha, dejó de funcionar. Y para esa misma época, el Funebrero le ganaba su cancha a Atlanta por 2-0. Y no llega la pelota. Vuelve al medio del campo, ahí donde ven el barro. Borrelli para Damiano. Ahora sí pica Yalvé a espalda del defensor Carnevali, que no llega. Ángulo cerrado, pero le pega igual. Y 2-0 para Chacarita. Lo vemos de vuelta. Damiano, Yalvé bien habilitado. Carnevali desesperado, pero no alcanza. Yalvé hacia la derecha.
Difícil el ángulo de tiro, pero igual 2-0 para el equipo de San Martín. Otero que tocó, Grosso que toca hacia atrás. Hola, Arán. Sin embargo, va Grosso. Con Hansa y pica Giachelo. Va el pelotazo entre dos. Atención, viene acompañado Giachelo, ¡Vale, pegó Giachelo, arquero! El arquero no se puede querer otra vez. En el torneo de 1984-85, Chaca terminó noveno de 19 equipos. Pero en la temporada 85-86, el Funebrero volvió a descender y vivió ahí su etapa más larga en el ascenso. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, Marce. Un gusto estar con vos. No, igualmente, che. El gusto es mío y bueno, aprovechando que vos siempre fuiste hincha de Chaca, jugaste en las inferiores, jugaste en primera. Es más, en un partido importante, un par de partidos importantes jugaste, ¿no? Sí, tuve la suerte de debutar en un triangular para no descender. Era el primer Nacional B que se jugó. 86-87. 86-87. Sí. Y jugamos un triangular con Central Norte de Salta y Gimnasia de Jujuy. Bien. Y me tocó el último partido que empatamos y con ese punto nos salvamos allá en la cancha de Chaco Forever contra Gimnasia y Esgrima. Mira vos, qué partido importante, sí, ¿no? Importante, y decir que ellos erraron un penal. Uy, cómo se lo atajó Varicio, que es el arquero que tiene el récord, ¿no? El récord del fútbol argentino. ¿Que en Ferro fue eso? Claro, eso fue en Ferro y él ya en los últimos tramos de su carrera vino acá a Chacarita. Bueno, muy bien. Contame tu historia como jugador en Chacarita. Bueno, hice todas las inferiores del 82 que vine al club hasta llegar a primera en el 87. Mira, y ahí me contabas que Chacarita estaba en la C todavía o no. Claro, o sea, en el 81 estaba en la C, asciende, sí, pero en las inferiores jugabas con los equipos tradicionales, River, Boca, Independiente. Qué bueno, y así llegaste a primera. Hasta llegar a primera. En el año 86-87. Bien. ¿Y saliste campeón de tercera vos? Sí, salimos campeón de tercera en el año también, justamente en 86-87, acá contra Tigre, acá en San Martín. Mira qué lindo. Y tuve la suerte de marcar el gol del campeonato. ¿Te acordás de alguno de los muchachos que jugaban en ese equipo de tercera? Sí. A ver. Jugaba Fabio Pereira, mirá, Daniel González, Carlitos Guerra, Luis Maraboto, todos estos muchachos que te estoy nombrando después jugaron en primera división. Claro, sí, muchos son conocidos. Sí. Cachito Lugo, Miño, Gabriel Ñofo, que después ascendió de la primera B al Nacional nuevamente, la Tortuga Gómez, Revuelta. Che, ¿cómo le pegaba la Tortuga Gómez, no? Los tiró libre. Una pegada impresionante. Y aparte un jugador de lujo. Sí, me acuerdo. ¿Y alguna anécdota ya como hincha? Sí, recuerdo en el 81, el primer partido de Chaca en la C de visitante. Sí. Resulta que habían hecho una tribuna tubular por el público que lleva Chaca y había llovido y se movía. Y resulta que hizo el gol Benítez para Chaca y se vino la tribuna abajo. Entonces venían las ambulancias a llevar a los heridos y un hincha caracterizado del club, el Turco Men, que ya tiene como 60, 70 años. Mirá. En lugar de levantar a los heridos, se le cayó el peluquín. No. Estaba buscando por abajo los tablones. No, qué locura, qué momentos, Qué momentos, sí. Ay. Bueno, escúchame, ya que te tengo acá, yo siempre te cruzo acá, sos del barrio. Por ahí muchos jóvenes, o muchos de los que estamos viendo este video, no tuvimos la suerte de jugar en Chaca, ¿no? Y entonces vos tenés eso, sos del barrio, jugaste, saliste campeón de tercera, en momentos difíciles, Chacarita, aunque Chacarita casi siempre hay momentos difíciles, pero bueno, jugaste el triangular ese, encima se salvaron del descenso. Así que nada, agradecerte, bueno, una alegría poder compartir esto con vos, que sos otro ex jugador de Chaca e hincha, que le pelea en la vida como todos, como todo el mundo. Así que bueno, cada vez que te cruzo es una referencia y siempre me acuerdo de ese triangular que zafamos. Así que gracias por todo lo que hiciste en Chaca y bueno, nos estaremos viendo. Dale, Marce, el agradecido soy yo y
Lo más lindo es haber vestido la camiseta de Chaca como al ser hincha, ¿viste? Es algo que queda marcado. Claro, impresionante. Bueno, Edgardo. Nos vemos, Marce. Chao, que sigas bien, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Chao, viejo, chao. Bien, y cuando fuiste jugador de inferiores, ¿hay alguien que te haya marcado? Sí, como técnico, Carlitos Pereira y Eduardo Greco. Y después tenía gente que llegada a la dirigencia, como Alejandro Toya, un gran amigo mío que es referí internacional fue. Ah, sí, conocido. Y Carlitos Cerruti, que fue presidente del club. Mirá vos. Toda muy buena gente. Mirá vos. Che, ya casi, o ya llegando a los 90, ya en el 87 había atajado Tursi, después volvió, después de los 90 estaba Sicher, Oreiro, y aunque muchos no lo sepan, Caruso Lombardi jugó en Chacarita. Sí, te voy a contar una anécdota. Dale. Yo ya estaba como hincha ahí en la platea baja, apoyado al alambrado. Sí. Y Caruso estaba en el banco de suplentes y le mandaron a precalentar. Sí. Y un hincha le gritó: Caruso, ¿dónde hiciste la pretemporada? En una parrilla, hijo de puta. Estaba más gordo que yo, hijo de puta. ¡Qué personaje! Se reía Caruso, hijo de puta. Sí, me imagino. Y ahí tuvo que dejar el fútbol. Sí.